Hola a todos, soy Anu y estamos caminando la historia de la humanidad. Han habido un par de entrevistas realizadas anteriormente por los atlantes que supongo fueron quienes experimentaron el shock más extenso dentro de la existencia, del momento en el que todo en la existencia cambió para siempre. Y los atlantes mencionaron donde mi, uno podría decir, infancia existencial empezó como un joven en la existencia dimensional, antes de la creación de los seres humanos y la Tierra y esta existencia física. ¿Cómo llegué a la existencia durante el tiempo en el que los orígenes del todo y todos se habían fusionado como individuos de todas las razas y los planetas y las existencias y los universos y creaciones? Así que fue durante el tiempo donde la existencia se encontraba en un proceso de extensos cambios. Y yo, esencialmente, caminé dentro de esta existencia de cambios. Y para mí, como un ser joven que emergió de la existencia a la existencia, fue una experiencia interesante en la cual recuerdo, mientras estaba emergiendo para convertirme en una entidad consciente, en donde podía experimentar dentro de mi ser todos los movimientos que se estaban llevando a cabo dentro de la existencia. Fue muy interesante emerger dentro y desde esta existencia en la cual tú, en y como tu ser, sientes cada parte de la existencia. Podía sentir a todos los seres, podía sentir los planetas, podía sentir las presencias de los seres, sus experiencias individuales, sus perspectivas, sus diferencias, sus similitudes, la naturaleza, la misma sustancia de la existencia en todas sus multidimensiones, todas las capas que crearon la estructura de lo que estaba aquí dentro de la existencia. Podíamos experimentar hasta el detalle más mínimo de todo. Así que ese surgimiento fue una experiencia de literalmente estar saliendo, emergiendo desde y dentro de todo y de todos, dentro de la existencia, como hilos saliendo, tomados de todas las partes individuales y partículas y dimensiones y moléculas y resonancias y capas y relaciones y lenguajes y propósitos y esencias de ser. Realmente se sentía como si todos esos hilos fuesen sacados de la universalidad y la totalidad de la existencia, llegando a juntarse en este punto singular que emergía como yo. Y siempre recuerdo esa experiencia a detalle. Desde que era muy joven y que siempre perduró en mí es esta experiencia que yo tenía como
experimentar esa interconexión con todo y con todos, no desde una perspectiva de observación autorreflexiva, es decir, a donde observaba a todos los seres, otras razas, partes, manifestaciones y expresiones de la existencia, y directamente relacionándome a mí como siendo eso. No, era más como yo emergiendo de eso. Así que había una conexión, no hasta el punto donde yo creí ser igual a eso de alguna forma. Es decir, la unicidad era comprendida, pero no la igualdad, porque lo que fuese que se fusionara como yo, como todos esos hilos de la existencia juntándose en este punto en particular y fusionándose para manifestarme como un ser, eran simplemente partes y por ende no podía ser una igualdad, porque para mí la igualdad sería yo estando en mi completa y total esencia, una parte o un ser o una dimensión o una expresión o una creación o un planeta. Y eso jamás lo experimenté, donde yo pudiese ver a un ser y decirle, tú eres yo. Era más bien, soy una parte de ti. Esa era nuestra unicidad, pero no igualdad. Y a partir de esa experiencia, yo, obviamente, mientras emergía dentro de la existencia, estaba curiosa acerca de mis orígenes. Y lo que mi raza me explicó en aquel tiempo sobre de dónde había venido era del respiro de nuestros antepasados. Y a lo que me refiero con respiro, entiende que la forma en la que estoy hablando aquí, compartiendo nuestra historia dentro de la existencia, estamos hablando nuestro ser, nuestra fuerza vital, nuestra participación dentro de la existencia durante ese tiempo. Así que es casi como una traducción, por así decirlo, que es expresada aquí. Por lo tanto, utilizaré las palabras más específicas para explicar y dar perspectiva de cómo era todo entonces y cómo explicábamos, comunicábamos, interactuábamos, expresábamos y cómo nos comportábamos. En este ejemplo fue con los seres de mi raza que me habían precedido, explicándome cómo el respiro de nuestros antepasados era como la vida de nuestros antepasados y dentro de nuestra raza solíamos creer que cuando dejabas de existir, tu, tu fuerza, tu ser, tu presencia, tu recuerdo era entonces almacenado dentro de la expresión resonante que se manifestó dentro de nuestro universo, nuestra existencia. Así que cuando veías para arriba, podías ver estas expresiones como esferas resonantes, que eran las firmas individuales de los seres que habían muerto o dejado de existir, y que liberarían su fuerza, su presencia, su ser como sustancia, y dentro de eso darían vida, nacimiento, emergencia a un nuevo ser. Eso sería como
una parte de ellos que entregaban para que lo nuevo pudiera surgir. Y eso, en términos de lo que ellos explicaron, no era lo que yo había experimentado en mi surgimiento dentro de la existencia. Me experimenté a mí mismo proviniendo desde la totalidad de la existencia. Tenía a todas las razas, todos los planetas, todas las existencias, todas las creaciones, las manifestaciones, las dimensiones. Es decir, todo lo que era consciente dentro de mi ser. No estaba definido, refiriéndome a que esto no podía decir cuál experiencia o movimiento era de cuál ser o manifestación o parte de la existencia. Era un entendimiento y conocimiento de ser, que yo soy más de lo que mi raza inicialmente me había explicado de dónde proveníamos, porque si solo proviniera de mis ancestros, solo estaría experimentando a mis ancestros. Pero yo experimentaba mucho más. Y durante ese tiempo, dentro de la existencia y como la Atlante explicó, la fuente de vida, la conexión sustancial dentro del ser de la existencia, había sido cortada en el momento en el que yo surgí en la existencia, y con ello nuestras formas habían comenzado a cambiar en la manera en cómo habíamos emergido en la existencia, es decir, cada raza tenía su única e individual forma de cómo los nuevos seres o jóvenes emergerían en la existencia. Pero en mi raza, nuestras formas estaban ocupadas cambiando, en que había en ese momento mucha más definición de nuestras formas, por así decirlo. Y, por ejemplo, previamente solo habría, para dar una práctica manifestación descriptiva en términos de cómo nuestras formas y nuestro ser y esencia se veían dentro de un contexto interdimensional dimensional, eran como moléculas vibrando y nosotros experimentábamos eso. Y estas eran las creencias de mi raza dentro de la existencia, que nuestras formas, nuestras vibraciones formadas de moléculas eran simplemente la contención dentro de lo cual nuestro ser y esencia podía expresarse dentro de la existencia, donde si uno comienza a ver cómo es que los atlantes caminaban sus creencias, era que su ser y las formas emergían de la llamada fuente de vida sustancial de la existencia como un todo. Pero nosotros, los reptilianos, solo considerábamos nuestro ser y esencia proviniendo desde la fuente de vida sustancial, desde lo que estaba aquí dentro de la existencia, y nuestras formas, como los atlantes habían referido a ello como lo físico, solo
Esto es para dar una referencia en términos de cuando estamos hablando de nuestras texturas, nuestras formas, nuestros cuerpos dimensionales, que eso era solo un contenedor, un envase. Pero una creencia existencial unificadora era que existía algo mucho más grande, algo más poderoso y magnífico y grande dentro de esta existencia. Y mientras yo, como un ser joven, fui bienvenido en esta existencia, y entre más y más se me explicaba esto en términos de esta fuente poderosa dentro de la existencia, a la que simplemente nos referiremos como la sustancia de fuente de vida, en que aquello existía como una silenciosa presencia separada dentro de la existencia, lo cual no tenía sentido para mí, porque nuevamente no se relacionaba con mi experiencia al emerger dentro de esta existencia a la que llegué desde todo y todos aquí, todas las partes, partículas, manifestaciones, expresiones. Todo se conjuntó en y como un punto que surgió como yo. Así que, ¿cómo es que hay una presencia separada dentro de esta existencia, donde todo lo que pude encontrar dentro de mí mismo fue a mí mismo, dentro de la experiencia de toda la existencia? Y era una constante presencia dentro de mí. Es decir, que podía sentir los movimientos, las expresiones del todo. Y de nuevo, no era una relación específica, definida. Era un conocimiento, entendimiento. No comuniqué esta experiencia con alguien. Era un joven callado y aislado dentro de la existencia. Yo disfrutaba observar a los seres, sus interacciones, procesos creativos, ya que los seres estaban corriendo por el planeta, creando y estructurando y comunicando e interactuando. Y esa era mi forma de ser, mi presencia por un largo tiempo. Y siempre hacía referencia a lo que sucedía dentro de la existencia, lo que experimenté en mi nacimiento, porque no había forma en la que pudiera negar lo que era yo en realidad. Y ante más y más interactuaba con mis propias razas y otras razas, más ganaba perspectiva de las diversas creencias acerca de quiénes somos dentro de la existencia. Y ninguna de ellas se relacionaba directamente con mi experiencia al haber emergido dentro de la existencia. Y este cuestionamiento dentro de mí sobre de dónde es exactamente que provenimos y quiénes somos en realidad, fue lo que me había llevado hasta el punto y la capacidad de establecer un punto de poder sobre todo y de todos en la existencia. Un ser, un punto, teniendo la existencia. Y esto es literalmente todo y a todos
en mis manos. Fue una experiencia que es indescriptible. Y quise sujetarme a esa experiencia de poder, de saber que tienes absolutamente controlado todo, sobre todo ser, todos los seres, razas, planetas, multidimensiones, existencias, universos, la sustancia del todo. Lo tenía todo en mis manos y únicamente en mis manos. Y a partir de esa experiencia de querer sujetarme a ese poder por siempre, es lo que evolucionó el proceso de lo que ahora se conoce como esclavitud. No tenía un contexto de esclavitud, por así decirlo, durante mi reinado como Dios, y fue simplemente dentro de mi experiencia de querer sujetarme al poder y asegurarme de que me sujetara a él. Y yo simplemente categoricé y organicé y acomodé y cambié la existencia colocando posiciones y alteré a los seres para así poder tener todo y a todos. Lo haré mientras, es decir, mientras continuemos con estas entrevistas y venga a través del portal, que fue mi final, caminaremos la línea de tiempo de mi surgimiento dentro de la existencia. Y cómo interactué y observé y di cierta perspectiva sobre las razas y existencias y nuestras relaciones hacia otras razas y de la existencia como un todo. Cómo es que formé mis relaciones primarias con Marduk, Enki y Enlil. Es decir, quienes éramos como seres jóvenes dentro de la existencia y desde una temprana edad dentro de la existencia, éramos un grupo activo un tanto interesante y desarrollamos nuestros procesos de creación e interacción siempre un paso adelante de lo que estaba permitido en la existencia. Es decir, que habían, durante el tiempo en el que surgí dentro de la existencia, había estrictos protocolos en términos de cómo a los seres se les permitía interactuar y fusionarse y evolucionar, porque los adultos y los ancianos de todas las razas estaban temerosos de perder su herencia, su pasado, y estaban intentando sujetarse a ello cuando yo esencialmente me convertí en lo directamente opuesto a sujetarme al futuro, al crear el futuro y yendo a detalle de cómo exactamente es que yo como un solo ser tomé control de la existencia. ¿Qué fue de lo que me di cuenta que me dio esa habilidad? Esto hace a uno preguntarse realmente si es que acaso entré a esta existencia como una conciencia autónomamente dirigida, o de lo que surgí, lo que me convertí y lo que había hecho hubiese sido siempre planeado. Esta pregunta será contestada dentro de las entrevistas por venir. Tal vez verás esa conexión a través de
las entrevistas por ti mismo. Es decir, aún en aquel entonces dentro de la existencia, mi propio nacimiento no fue autodirigido. Es decir, que yo durante ese tiempo no habría sido capaz de explicarte de dónde es exactamente de dónde vine, en cómo es que me formé y me manifesté en una individualidad. ¿Por qué me creé a mí mismo en esa particular forma de ser? ¿Qué es ser en realidad? ¿Por qué hemos, a lo largo del tiempo, sido individualizados? Es decir, este proceso de nacimiento ha estado existiendo a través del tiempo, hasta lo más remoto que los seres puedan recordar sobre nuestra existencia y procedencia. Y aún ahora, en esta existencia física, tienes un proceso de nacer y morir. Aún dentro del proceso de la existencia que tomó lugar cuando el portal se abrió, había procesos de vida y muerte, siempre. Es decir, si simplemente observamos a quienes somos ahora en este mundo como humanos, cuando te duermes, mueres. Cuando despiertas, naces. Cuando tú eres una persona, es un momento. Después, muerte. Después, nacer como una nueva persona. Y al próximo momento, pensamientos, nacer y morir. Respirar, nacer y morir. Estas manifestaciones de nacer y morir abarcan todo y a todos dentro de la experiencia de nosotros mismos, de nuestra experiencia mental, nuestra experiencia física y todo entre es todo, yace dentro y existe dentro de la naturaleza de nacimiento y muerte. ¿Por qué existe el nacimiento y la muerte? ¿Por qué tenemos que nacer y morir? ¿Por qué todo tiene que nacer y después morir? ¿Qué es lo que nos está faltando? ¿Qué es lo que es este proceso de nacer y morir que nos está demostrando en realidad? Nos estamos perdiendo lo que es aquí. ¿Qué es aquí? ¿Qué es lo que aquí ha sido en realidad? Es decir, aún en el tiempo en el que existí, este punto faltaba: nacimiento y muerte. Fui yo quien creó la vida y la muerte en los procesos de reencarnación por los cuales la humanidad ha pasado. Lo que me estaba mostrando a mí mismo con lo que estaba creando como seres humanos, como la Tierra, como esta existencia física, como los procesos de nacimiento y muerte. Y obviamente, en aquel tiempo, no comprendía o contextualizaba en términos de considerar este proceso, este punto de nacer y morir. Pero si en realidad lo ves, es así como todo está existiendo. Así que estamos siendo reciclados. Es decir, no solo nosotros, sino todo y todos en la existencia están siendo reciclados en nacimiento y muerte, y nacimiento y muerte. Así que
Ese es un punto en el que te darás cuenta por ti mismo mientras caminamos a través de la existencia, a través de mí, y llegar a entender por qué el nacimiento y muerte existen en realidad y qué es lo que hemos estado intentando incansablemente enseñarnos a nosotros. Obviamente sin éxito hasta ahora, pero veamos si es que compartiendo a través de estas entrevistas la historia, inicia tu historia dentro de ti y tu vida, y si es que te realizarás como uno mismo. La realización es siempre posible en un momento y es interesante. Es decir, aún caminando mi propia vida en este momento, a través de estas entrevistas, la he caminado antes dentro de la existencia a gran detalle. ¿Y cuántas veces perdí de vista lo obvio? Tantas veces, todo el tiempo. Quiero decir, por el simple hecho de que, como estamos existiendo en la experiencia de separación, es de hecho ya el punto bastante obvio. Y cómo a través del tiempo, de ese tiempo, hemos estado peleando por esa experiencia sin darnos cuenta de lo que está dentro y detrás de esa experiencia de nosotros mismos, que es mucho más de lo que hasta este momento puede ser descrito o concebido. Y yo puedo comprender muy bien por qué no se me dio acceso a eso dentro de la existencia. Estoy seguro de que habría simplemente sin entendimiento de lo que el poder es en realidad, habría provocado un completo momento de erradicación de la existencia dentro de todo y en todos. Y como me di cuenta de que, aunque me experimenté siendo un ser de poder, un dios dentro de la existencia, simplemente fui usado para crear lo que está aquí en la existencia física hoy en día. Y obviamente esa realización dio un golpe a mi ego. Ese fue el punto más difícil para mí, tener que enfrentar el hecho de que yo no era ese poder que me creía a mí mismo ser, pero que había algo más trabajando en la existencia que solo mi experiencia individual de poder, y que esa experiencia individual de poder no era de hecho real. Simplemente fue usada para motivarme para hacer lo que era necesario hacer. Así que aquí algunos puntos para reflexionar en, por ahora, como mi entrevista de introducción, para cuando ya comience trabajando y caminando mi historia, que es tu historia y la historia de la existencia física misma. Y tal vez estas entrevistas te apoyen y asistan para darte cuenta de que hay mucho más trabajando en esta existencia que solo la idea de ti mismo.
y uno solamente tiene unas cuantas oportunidades y unos cuantos chances, y que de hecho hay un punto en el que ya es demasiado tarde y aún hay muchos dentro de esta existencia que están desperdiciando el tiempo. Sí existe tal cosa como el tiempo hasta el momento. Esta existencia física es la manifestación del tiempo y el tiempo se está estirando para permitir que ventanas de oportunidades como momentos de realización emerjan. Pero aún existe una extensa cantidad de todo está bien, todo marcha bien, estoy bien, tengo tiempo, hay mucho tiempo, solo tengo que hacer un poquito de esto por aquí y un poquito por allá y solo esperar. Cuidado, porque esa realidad puede probarte que has estado dentro de una absoluta ilusión de quién eres en la existencia. Así que no esperes hasta que sea demasiado tarde. Yo he estado allí. Estoy allí, de hecho. Estoy en... Es demasiado tarde. Y ahora todo lo que puedo hacer es hablar aquí y mostrarte el camino. Tienes que darte cuenta del camino como tú mismo. Ya no queda tiempo. Sin embargo, hay tiempo. Aún queda tiempo en el sentido de que aún tienes tus ventanas de oportunidades para realizarte. Y de hecho, puedes ver las ventanas de oportunidades que están disponibles allí, ante ti. Y hay solamente unas cuantas, porque estas ventanas de oportunidades solo pueden venir en relación a cómo es que la existencia y la humanidad se están moviendo como un todo. Si perdiste tu oportunidad, tendrás que esperar. Y entonces hay otra oportunidad. Y si lo pierdes de nuevo, tienes que esperar de nuevo. Y solo tienes y puedes esperar por una cierta cantidad de tiempo, porque estás en el movimiento de la existencia física también como un todo. Así que la existencia no va a decir, voy a esperarte. Date cuenta que el tiempo se está moviendo en esta realidad física. Tu cuerpo está envejeciendo. Solo tienes una cierta cantidad de tiempo, de la misma forma que todo y todos en la existencia se están moviendo. Así que este es mi punto para este momento. Y habrá en cada entrevista un punto para considerar en tu proceso. Da todo lo que tengas, todo el tiempo, y podrás realizarte sobre cosas que jamás pudiste haber concebido existiesen. Gracias. Perspectivas, sus diferencias, sus similitudes,
la naturaleza, la misma sustancia de la existencia en todas sus multidimensiones, todas las capas que crearon la estructura de lo que estaba aquí dentro de la existencia. Podíamos experimentar hasta el detalle más mínimo de todo. Así que ese surgimiento fue una experiencia de literalmente estar saliendo, emergiendo desde y podía experimentar dentro de mi ser todos los movimientos que se estaban llevando a cabo dentro de la existencia. Fue muy interesante emerger dentro y desde esta existencia en la cual tú, en y como tu ser, sientes cada parte de la existencia. Podía sentir a todos los seres, podía sentir los planetas, podía sentir las presencias de los seres, sus experiencias individuales, Así que fue durante el tiempo donde la existencia se encontraba en un proceso de extensos cambios. Y yo, esencialmente, caminé dentro de esta existencia de cambios. Y para mí, como un ser joven que emergió de la existencia a la existencia, fue una experiencia interesante en la cual recuerdo, mientras estaba emergiendo para convertirme en una entidad consciente, en donde Atlantes mencionaron, donde uno podría decir infancia existencial, empezó como un joven en la existencia dimensional, antes de la creación de los seres humanos y la Tierra y esta existencia física. ¿Cómo llegué a la existencia durante el tiempo en el que los orígenes del todo y todos se habían fusionado como individuos de todas las razas y los planetas y las existencias y los universos y creaciones? Hola a todos, soy Anu y estamos caminando la historia de la humanidad. Han habido un par de entrevistas realizadas anteriormente por los atlantes que supongo fueron quienes experimentaron el shock más extenso dentro de la existencia, del momento en el que todo en la existencia cambió para siempre. Y los